El esgrafiado como tal, en su definición más amplia, es una técnica que se aplica a diferentes procesos artísticos. Esgrafiado significa hacer una figura extrayendo materia. Por lo tanto, es una técnica que participa en muchos diferentes procedimientos artísticos, no solamente en los revestimientos de las paredes, sino por ejemplo en la decoración del vidrio, en determinadas decoraciones sobre mármol, sobre metales, sobre también pintura sobre madera, incluso también en la decoración o en el policromado de la escultura. Es una técnica de decoración mural. Esgrafein, que es extraer material. Entonces el esgrafiado se puede aplicar al vidrio, a la cerámica, a la pintura, como puede ser pintura de cera, o sea, tiene muchas aplicaciones. Hay muchas teorías que relacionan el esgrafiado con la ornamentación textil, o no solamente el esgrafiado, sino la ornamentación hispano-musulmana en general. Por poner algún ejemplo, varios investigadores han relacionado las propias pinturas mudéjares de la Torre de Hércules en Segovia con textiles de tradición almorávide y almohade. Yo mismo he podido relacionar una curiosa representación pictórica que existe en la Torre del Partal en Granada, donde aparece una tienda de campaña que está abierta y que vuelve, digamos, sus aldetas, sus alas laterales para mostrar la decoración que tiene en su interior y que se corresponde exactamente con la puerta al recinto interior del castillo de Coca. Es realmente sugerente pensar que muchos de estos ornamentos procedieran de los textiles, pero realmente no contamos con evidencias en el ámbito textil que nos puedan dar una correspondencia directa. Por otro lado, existen también paralelos en otras artes. El caso quizá más cercano es probablemente el de la yesería, ámbito en el que muchas veces se han plasmado estos mismos dibujos, estos mismos patrones decorativos, quizá con una profusión mayor de decoración, pero en determinados momentos de contención en la decoración, como pueda ser el periodo almohade, se llevan a la yesería patrones geométricos muy similares a los nuestros. En Segovia el esgrafiado se da con mucha intensidad, tanto en la ciudad como en la provincia, pero no es exclusivo de Segovia. Hay esgrafiados en Madrid, en Cataluña es también con notable intensidad y calidad, y bueno, además son algo diferentes a estos porque utilizan más las figuras. El esgrafiado, que comúnmente estamos acostumbrados los segovianos, es el esgrafiado mural, una técnica que se incluye dentro de lo que llamamos los revestimientos murales, es decir, aquellos procesos que sirven para ocultar o para revestir el muro, las paredes. Nuestra ciudad es una de las que cuenta con más esgrafiados en todo el mundo y con una larguísima tradición. Si bien es cierto que no es la única, ni siquiera la inventora del esgrafiado. Encontramos esgrafiados en los lugares más peregrinos, por ejemplo en Oriente, en países como Uzbekistán, como Irán, como la India. En América tenemos esgrafiados desde Estados Unidos hasta Argentina. Buena parte de Europa también cuenta con esgrafiados. Lo que sí es cierto es que como fenómeno urbano hay determinados lugares, determinadas zonas y determinadas ciudades donde el esgrafiado prolifera y arraiga de una manera realmente importante. Es el caso de Segovia y su provincia, de Cataluña, Suiza o Alemania, por poner solo algunos de los ejemplos más importantes, sin olvidar, por supuesto, a la República Checa. Los primeros testimonios de esgrafiados en España nos llevan a una época muy temprana, al siglo IV después de Cristo,
Fuera de Segovia, en la Basílica Paleocristiana de Marialba de la Ribera, en la provincia de León, contamos también con algún pequeño indicio dentro del prerrománico asturiano y donde ya encontramos una buena cantidad de ejemplares es dentro del mundo califal, de tal manera que hay evidencias dentro del mundo cristiano y también dentro del arte hispano-musulmán. Un buen conjunto se conserva, por ejemplo, en el Museo Arqueológico y Etnológico de Granada, perteneciente a un yacimiento arqueológico que está en las afueras de Granada, en una ciudad de esas que la historia se traga, que se llamó Medina Elvira, una ciudad que en su momento fue una de las urbes más importantes del califato cordobés, pero que fue paulatinamente abandonada desde principios del siglo XI, con lo cual las evidencias que allí se han encontrado nos dan una fecha límite para saber en qué momento se produjeron y normalmente se atribuyen al siglo X. La influencia mudéjar, o sea, aquí en Segovia quedaron a vivir muchos árabes y judíos y que se convirtieron y, claro, lógicamente se les llamaba mudéjares, pero lógicamente ellos, sus costumbres, sus oficios y sus conocimientos los aportaron a la cultura donde ellos vivían, ¿no? Porque bueno, pues, en muchos de los modelos que hay pues son totalmente mudéjares. Sin duda el antecedente donde más puede mirarse el pasado de las fachadas segovianas no está ni siquiera en España. Lo encontramos en la torre, en el minarete, en el alminar de la mezquita Cutubilla de Marrakech. Su último cuerpo precisamente tiene esta contención decorativa, estos sistemas que utilizan modelos tapizantes combinados con cenefas. Ahí es realmente donde encontramos el paralelo más antiguo y desde luego indiscutible de esa filiación musulmana del esgrafiado segoviano. Habrá que esperar hasta el siglo XIII para encontrar las primeras evidencias del esgrafiado en Segovia y su época dorada, su momento más interesante, sin parangón por entonces casi en ninguna parte del mundo, nos llevan a la segunda mitad del siglo XV, de lo que aún nos quedan abundantes evidencias e importantes como puedan ser los muros del Alcázar, el torreón de Lozoya, el castillo, entonces en tierras segovianas, de Manzanares el Real, ahora en la provincia de Madrid, los castillos de Pedraza, de Coca. Un segundo momento muy interesante se va a producir en el siglo XVI. Desde unos 200 años antes en Italia se estaban teniendo experiencias en este sentido, en ir configurando la técnica del esgrafiado. Y en el siglo XVI se consolida en Italia una de las variantes técnicas de este procedimiento, que es la que llamamos el esgrafiado con acabado en cal, técnica con la que se ejecutan en Italia fundamentalmente programas decorativos figurativos, no geométricos como los que estamos acostumbrados a ver en Segovia. Este tipo de esgrafiado cuaja especialmente en Florencia y en Roma y desde las fronteras italianas, fundamentalmente a través de todos los pasos suizos que hay en los Alpes, se difunde por buena parte de Europa y llega también a Segovia, dando lugar a un curiosísimo mestizaje, a una mezcla, puesto que el esgrafiado de tradición mudéjar convive y se desarrolla y se mezcla con este esgrafiado de filiación italiana, dando lugar a uno de los fenómenos más singulares del esgrafiado en el mundo.
para ser albañil y trabajar en la construcción, pues había unas normas que eran las ordenanzas municipales y tenían que examinarse los carpinteros, se denominan las ordenanzas de los carpinteros de 1547 en el Ayuntamiento de Segovia. Este dato lo tengo tomado de el estudio que hizo Antonio Ruiz Hernando en la historia del urbanismo de la ciudad de Segovia del año 12 al 19. Yo encontraba tallas en piedra igual o muy similares a dibujos de esgrafiado y tallas en madera con el mismo tema. Entonces, claro, entiendo que esta ordenanza de los carpinteros en la que todos tenían que pasar por un examen, parece ser que los ejercicios de dibujo, de geometría, eran los mismos. El tercer momento interesante se produce en los siglos del barroco, entre los siglos XVII y XVIII, que es el periodo en el que el esgrafiado es asumido por la arquitectura popular. Tenemos aquí en Segovia algún ejemplo interesante, como es el revestimiento que se hace de la iglesia de San Marcos, en bastante mal estado, algún pequeño testigo de cómo fue una casa en la calle de la Bajada del Carmen, y una interesantísima portada que es la del convento o monasterio de San Vicente el Real. En la provincia hay también dos núcleos importantísimos, por un lado los esgrafiados más humildes que corresponden a las fachadas de Pedraza y la experiencia más interesante del momento que se lleva a cabo en San García y en los pueblos limítrofes. Que en 1789, pues en el libro de los acuerdos de 1789, del 11 de octubre, el rey don Carlos obliga a que se arreglen las fachadas porque la imagen que da la ciudad pues es como muy lamentable, ¿no? La imagen de la construcción popular pues la quisieron embellecer con la decoración del esgrafiado y bueno, pues se popularizó. El último periodo que se beneficia precisamente de esta experiencia barroca se produce en la ciudad a partir de mediados del siglo XIX, cuando el ayuntamiento toma la decisión de remozar el aspecto del caserío, de esta Segovia que llega a la modernidad ciertamente con una imagen muy deteriorada, que ya no obedecía a las glorias de su pasado medieval y renacentista, y el ayuntamiento toma la decisión de emprender un revoco general de las fachadas. Durante un periodo inicial, la pintura va a ganarle el terreno al esgrafiado, puesto que en Segovia capital, en el siglo XVII y sobre todo en el XVIII, se va a imponer la pintura de fachadas, pero posteriormente, sobre todo ya en la segunda y tercera década del siglo XX, se va imponiendo el esgrafiado hasta dar la imagen que tenemos hoy de la ciudad llena, repleta de esgrafiados.
esgrafiado es un arte anónimo, es un arte ligado a lo popular. El primer nombre importante que podemos ligar a las fachadas segovianas es el de Daniel Zuloaga, conocido fundamentalmente por su faceta como ceramista, pero que trabajó también, quizá guiado un poco de ese espíritu que se había prodigado en toda Europa, del Arts and Crafts, de ese movimiento tan afín al desarrollo de las artes aplicadas, se interesó también por el mundo del mueble, por el mundo de la pintura y también por el mundo del esgrafiado. Cuando se dedicaba específicamente a las labores de cerámica en la Escuela de la Moncloa, ya lleva a los azulejos un motivo que es uno de los más bellos del esgrafiado segoviano y que es la cenefa figurativa que decora bajo la cornisa el arco de la canonjía. Posteriormente elaboraría diseños en Segovia capital para la familia de los Moreno, para su casa que tenemos en la calle Real, así como para una institución benéfica que promovió esta familia, la Casa de la Gota de Leche, que está situada justo al lado del Arco de San Andrés. Pero también diseñó esgrafiados para una familia en el Escorial, un apartado que casi es desconocido. Hay que esperar al último cuarto del siglo XX para encontrar personalidades realmente que empiecen a movilizar, a llevar al esgrafiado hacia otras vertientes no figurativas. Es el caso de José Miguel Merino de Cáceres, que realiza un fantástico diseño de un reloj de sol en la Plaza de la Merced, de José Manuel Contreras, que hace ese mural que tenemos en la antigua calle de la Cabritería, con esa cabra de larguísimos cuernos, inspirada en las artes mesopotámicas de la antigüedad, o de jóvenes artistas vinculados fundamentalmente a la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Segovia, como Marimar Nevado, como María Anunciación Cubera, como Mariano Carabias. Modestamente también uno ha hecho alguna de sus aportaciones, y también a través de las escuelas taller, tanto de las municipales como de las escuelas taller que promovió en su día la Diputación. La ornamentación esgrafiada, todo el mundo entiende en Segovia que es fundamentalmente geométrica, imbricaciones, rosetas, lacerías, siempre una decoración geométrica que permanece de alguna manera fiel a esas experiencias del siglo XV que hemos mencionado, puesto que están relacionadas con aspectos del arte hispano-musulmán como pueda ser la yesería o los trabajos en madera, incluso también con los textiles, que es una fuente realmente interesante para la ornamentación. En el siglo XVI se produce un cambio de signo, puesto que esa técnica del esgrafiado con acabado en cal va aparejada a los nuevos sistemas ornamentales. Uno de los mejores ejemplos lo tenemos en la galería que da al jardín, en el Torreón de Lozoya, donde podemos contemplar grutescos, sirenas vegetales, bucráneos, es decir, toda esa típica ornamentación del Renacimiento que viaja en paralelo con nuestra técnica. Los siglos del barroco son un fenómeno también interesante a los que debemos la imagen en el fondo de la ciudad. ¿Por qué razón? Porque resulta que en los siglos XVII y XVIII Segovia no cuenta con grandes diseñadores, sino que recurre para hacer a sus esgrafiados a esa tradición de raigambre mudéjar, de manera que se produce una especie de temprano revival, de una reinterpretación del pasado, que además va a ser la que va a condicionar ya en el siglo XX la imagen de nuestras fachadas. Se va a recurrir con mucha frecuencia a copiar los modelos medievales, pero también se va a recurrir a buscar patrones geométricos en otras artes. Curiosamente, uno de los aspectos más curiosos de este fenómeno es la reproducción de los dibujos que llevaban los pavimentos de baldosas hidráulicas que antes todos teníamos en nuestras casas, esas baldosas de colores que tenían ornamentación geométrica y que los albañiles calcaban y después llevaban a las fachadas.
Dentro de España hay fundamentalmente dos grandes corrientes. Una geométrica, a la que pertenece Segovia, pero también ciertas partes de Extremadura, de Andalucía y núcleos dispersos de Castilla y León. Desde luego la cabeza y probablemente generando ese movimiento en muchos lugares está Segovia. Segovia, de alguna manera, en el siglo XV no solamente desarrolla el esgrafiado en muchas líneas experimentales, es realmente curioso cómo se trabaja en distintos caminos, sino que también parece ser que impone las modas. ¿Por qué? Porque encontramos paralelos en otras ciudades y en otros edificios. Es el caso del Alcázar. Nuestro Alcázar, completamente rodeado de circunferencias, pues tiene su paralelo en los castillos del momento. Probablemente, ¿por qué? Porque la nobleza se mirará en el espejo de la monarquía, de tal manera que encontramos circunferencias esgrafiadas en castillos como pueda ser el de Pedraza, el de Cuéllar. Si nos vamos a la arquitectura civil y palacial, probablemente los mejores ejemplos sean en Segovia, sin duda, la torre de Arias Dávila y un palacio que está muy cerquita de aquí, que es la Casa de Aguilar. Pues bien, sus motivos ornamentales los encontramos también fuera, y precisamente en este ámbito de la arquitectura civil, en concreto en Toledo. Pero es que si nos vamos al ámbito religioso, resulta que el esgrafiado que más se prodiga en iglesias y también en los conventos y monasterios segovianos es una roseta constituida por el entrecruzamiento de 4 círculos, es decir, es una roseta geométrica. Pues bien, si nos vamos fuera de Segovia, resulta que encontramos este mismo patrón, ¿en dónde? En el monasterio de Santo Tomás de Ávila. Por tanto, diciendo que Segovia no solamente experimentó con el esgrafiado y lo desarrolló, sino que incluso llegó a una expansión fuera de su área más inmediata, puesto que incluso el esgrafiado de la Torre de Arias Dávila se encuentra en palacios del mismo momento en el País Vasco. Había diferencias, en unos edificios se cubría toda la fachada, en otros eran solo las jambas y el bordeado de las ventanas y de las puertas, en otros edificios las divisiones en los pisos, con modelos en forma de greca. En la provincia pues encontré que, bueno, pues algunos tenían muy poco esgrafiado, pero por ejemplo, pues en la parte superior de la puerta o de la ventana ponía: este edificio se ha hecho a costa de fulanita de tal y menganito de cual en tal fecha, y estaba hecho con la técnica del esgrafiado. La forma más elemental es la forma circular. Bueno, primero es la forma irregular, se trabajaba la mampostería, que son las piedras irregulares unidas con argamasa. Esa argamasa da una forma irregular que poco a poco se va perfeccionando y se va haciendo la forma circular. Las más antiguas que se han encontrado han sido las que hay en el Alcázar. Esas que hay en el Alcázar tienen también incorporado en los puntos de tangencia escoria que, bueno, pues no se sabe si es solo por una forma de acompañar, de decorar, o Peñalosa me decía que los restos del carbón quemado es escoria, entonces absorbe humedad. Y él, su razón, dice que la razón que él veía en esto era de que absorbía la humedad, y bueno, pues puede ser, ¿no? De la forma circular, la forma cuadrada. La forma circular y cuadrada combinada. A continuación, pues dentro de la forma circular, pues como una especie de gotas.
en unos modelos 2 gotas, en otros modelos 3 gotas. Este ejemplo lo he encontrado en San Pedro Abanto, también en la fachada, en San Antonio el Real. A partir de ahí pues ya es formas más o menos geométricas más o menos complicadas, pues con una cruz por dentro que se sale al exterior. Hay múltiples variedades, ¿no? Luego formas vegetales, pues como de hojas, de algún elemento como piñas, como más bien de pocos. Y luego ya pues formas más estudiadas, más intelectuales, menos populares, que es lo que más se encuentra en la provincia. En la provincia las formas son muy populares que coinciden además con las decoraciones pues, que hacían los pastores, por ejemplo, en las colodras, un vaso que se hacía el pastor de un cuerno, y los decoraban. Entonces, bueno, pues muchos o algunos de esos elementos populares se manifiestan también en el desgraciado. Otros son hechos a mano alzada, como por ejemplo la casa donde vivió Agapito Marazuela, que está pues camino de San Pedro de la Fuencisla, San Pedro Antes, estaba, porque ahora ya pues está cercada, y pues tiene unos desgraciados hechos a mano alzada, que son muy bonitos, pues que son un sauce, un pájaro. Había esgrafiados por lo menos con 3 tipos de relieve, unos con escaso relieve, otros con un poquito de relieve y otros con mucho relieve. Os voy a poner un ejemplo que lo podéis ver y comprobar. En San Vicente del Real apenas tiene relieve, es casi solo el dibujo hecho con el punzón, y ese tiene color, está hecho con el blanco, pero también con rojo y con azul, el que tiene la fecha. Ese apenas tiene relieve. Uno con mucho relieve, por ejemplo, es el de la torre de Arias Dávila. Y entre mucho y poco hay el intermedio, que es pues un relieve como de 1 centímetro así, y son la mayoría de los dibujos. El esgrafiado se hace a partir de una plantilla. La plantilla, bueno, pues puede tener infinitas formas. Pueden ser de cartón, pueden ser de madera, pueden ser de metal. La plantilla pues la podían colocar de diferentes modos, pues o bien superponiendo de forma continua o superponiendo, cambiando. Este ejemplo le vemos claramente en varios edificios, alternando, y una vez que tenían ya hecho el rebaje, pues normalmente Juan Gómez me dice que lo remataban
los bordes del rebaje con un paño húmedo, y que rebajaban más la parte de abajo para que cuando lloviera y cayera el agua no quedara retenida, sino que tuviera como un cierto bisel. Entonces, bueno, hay mucha diferencia de esgrafiados hechos muy amorosamente con otros hechos muy toscamente. Según me explicó Juan Gómez, sobre una superficie ya enfoscada del edificio, con un color tenue, gris u ocre, una vez que está seco, y más bien un tanto vasto, se da otra capa de enfoscado también, pero con material más fino, arena más fina, y normalmente se hacía con bastante cal, la mezcla, y solo se daba la superficie que podías trabajar en el día. Enfoscaban y ponían la plantilla, y la plantilla la iban repitiendo, y iban dibujando pues con la punta de una navaja, pues una punta misma, un punzón, y una vez que tenían hecho el dibujo, hacían el rebaje, quitaban, hasta que apareciera la capa de abajo que tenía color. Hay dos tipos de herramientas, unas que son las de la albañilería en general, que pueden ser las paletas, las llanas, las artesas y gavetas, todo aquello que puede aparecer en cualquier obra de construcción, una hormigonera, etc. Y luego hay herramientas más específicas, hay un abanico bastante grande y que cambia en función de las regiones. Por poner los dos ejemplos más distantes. En la ciudad mauritana de Hualata, el esgrafiado se hace con una cuchara, es decir, se excava empleando una cuchara, tanto la parte con la que tomamos la sopa como por la parte de la cuchara con la que agarramos este utensilio. En otros lugares, como pueda ser Italia o Alemania, se emplean un abanico enorme de herramientas, desde raederas, es decir, herramientas que tienen denticulados y que provocan unos trazados en paralelo lineales, a vaciadores, que son unas herramientas consistentes en un palo más una especie de fleje que deja una parte hueca en su interior, con la cual se excavan y se van retirando todas aquellas partes que queremos que queden en profundidad. Lógicamente las herramientas han ido evolucionando también a lo largo de la historia. Yo he podido constatar la utilización, el empleo de estos vaciadores en los esgrafiados de Medina Elvira, aquellos del siglo X, pero digamos que la última gran aportación ha sido el introducir en este tipo de decoración el chorro de arena, bien para crear unas mordeduras irregulares que dan una cierta frescura al acabado, como se hace por ejemplo en algunos esgrafiados de Viena o en determinadas partes de Alemania, pero también un tipo de esgrafiado que se desarrolla a partir de los años 50, curiosamente sobre hormigón. La mayor parte de las manifestaciones que tenemos están hechas empleando cal y arena, a la que a veces se añaden otros componentes como puede ser el cemento o el yeso,
ceniza, en fin, un montón de materiales distintos, pero se desarrolla precisamente en Noruega a partir de los años 50 un esgrafiado sobre hormigón, aplicado a esa arquitectura que llamamos brutalista, una arquitectura muy racional, de nítidos perfiles, pero que no renunció tampoco a la decoración. Todo el centro gubernamental de Oslo cuenta, por ejemplo, con esgrafiados diseñados por Picasso y llevados a cabo con un artista de su confianza que fue Carl Nerhard. Junto a él tenemos en España la suerte de contar con uno de esos ejemplos precisamente en Barcelona, ciudad de la que hemos hablado, en el Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares. Que fue a partir de la edición reducida del trabajo que hice, cuando se empezaron a rehacer y a mantener más. Y bueno, pues ahora mismo, pues a ver, la Casa de los Picos ha tenido mucho que ver, porque bueno, pues hay una asignatura o un taller que es el desgrafiado, ¿no? Y ahí pues se ha formado mucha gente. Es como un foco que da pie a que por lo menos la técnica y el saber sobre la realización del esgrafiado pues no se pierda, ¿no? El esgrafiado que se está haciendo ahora vive fundamentalmente de la tradición. El esgrafiado contemporáneo, el que trata de alguna manera revitalizar esta técnica y orientarla hacia la expresión contemporánea, aún no ha formado una escuela. Es decir, tenemos que hablar de personalidades aisladas, pero no de un movimiento cohesionado, lamentablemente, que haga vislumbrar un futuro promovedor. En eso estamos trabajando desde el ámbito personal, pero también trato de llevarlo al ámbito institucional. Yo creo que la Casa de los Picos es una enorme oportunidad para llevar a cabo este futuro, para tratar de abrir horizontes al esgrafiado, y desde luego también el Instituto de Cultura Tradicional Manuel González Herrero está haciendo una labor de sensibilización realmente grande. Nos falta otro tercer apartado que me parece interesantísimo y que ya ha dado sus primeros frutos y que debía prodigarse más, que es la restauración de los esgrafiados. Se han hecho importantes intervenciones en el patrimonio cultural segoviano, como ha sido la restauración de la Torre de Heras de Ávila, otra casa en la calle Real, y la mitad, curiosamente, de la Casa de los Moreno, aquella que diseñara Daniel Zuluaga. Este movimiento de restauración a nivel internacional es muy importante. Hay foros internacionales, hay un movimiento de investigación realmente importante que ha dado lugar, por ejemplo, a interesantísimos intercambios entre las ciudades de Barcelona, de Viena y Génova, con el programa Rafael, que trataba de ver los mecanismos de restauración para los esgrafiados antiguos. Después de haber llevado a cabo unas interesantísimas intervenciones sobre la ciudad vieja de Barcelona o sobre el ensanche de esta misma ciudad, aquella parte que corresponde al modernismo de Barcelona, quedan aún por publicarse, curiosamente, las conclusiones del trabajo que se ha llevado a más de un centenar de fachadas, con lo cual, digamos que esa parte es aún, le falta un cierto rodaje y sobre todo muchos puntos de contacto con todas las ciudades que tratan de rescatar sus esgrafiados. Ciudades además que cuentan con un grandísimo patrimonio, como pueda ser por ejemplo Bruselas, que está llevando a cabo importantísimas intervenciones y que además las está sacando un enorme partido en lo que a turismo se refiere.
Aquí nos centramos en el esgrafiado de cal y arena. Lo que sí que pretendemos es aprender todas las técnicas que son compatibles para enriquecer la técnica. Aprendemos la pintura al fresco, pintura al seco, o sea, temple de huevo, encáustica, temple de cola, pintura a la caseína, pintura al silicato. Un montón de técnicas tradicionales, antiguas, que se aplican o que son compatibles con esta técnica. Nosotros trabajamos solamente con materiales tradicionales, es la arena y cal solamente. Y luego los morteros que ves aquí, que están todos pigmentados, son pigmentos artificiales minerales. Este trabajo es de un alumno, estamos haciendo una caricatura de Messi y lo que hemos hecho primeramente, como vamos a trabajar en bastidor, pues hemos preparado la superficie porque los morteros no agarran en superficies lisas, sino que tiene que estar rugosa. Entonces hemos preparado la superficie, hemos dado un primer tendido de color azul, luego hemos ido dando este color azul más oscuro y a partir de este color azul hemos ido embutiendo, porque este es un esgrafiado embutido, hemos ido embutiendo todos los colores que se ven aquí. Este es el cuerpo y bueno, luego la cara, pues ya veis que lleva muchísimos tonos de color. Entonces, una vez que ya tenemos todos los colores metidos sobre la imagen, lo que hacemos es rasparlo, se queda todo al mismo nivel, o sea, en un nivel de diferentes colores. Esta es una de las técnicas, que luego hay varias más. Pues ahora estoy fratasando para unificar todos los tonos, tenemos que ir raspando para que todo esto quede al mismo nivel. Y una vez que ya está todo fratasado y todo ya bien preparado, pues ya con unas cuchillas grandes lo que voy a hacer es rasparlo y ya se queda el trabajo terminado. Bueno, nos falta de meter aquí una parte de estuco, porque es el escudo del Barcelona, entonces ahí es más delicado y le vamos a poner estuco. Ella está haciendo un paisaje, o sea, es un trabajo, porque nos coordinamos con distintas asignaturas, y este también en concreto es un trabajo coordinado con el ciclo de grado medio de tapices y alfombras. Entonces, en la clase de tapices le han hecho el tapiz con este dibujo y ella lo está haciendo ahora en esgrafiado. Luego, cuando es la exposición final de curso, sacamos los dos trabajos y se puede ver que no hay nada imposible en esgrafiado, porque parece como que es Segovia todo geométrico, todos los trabajos son geométricos, y se pueden hacer muchísimos trabajos. ¿Y en este caso la técnica es la misma? No, esto es ya se va trabajando por tendidos. Nosotros ella ha dado, bueno, si no que lo explique ella, que ha hecho el proceso, ¿no quieres, Jacoba? Pues es lo mismo, la misma preparación que la anterior y hemos dado este revoco negro y ahora hemos ido poniendo distintos revocos de colores y una vez que ya los tenemos todos enrasados al mismo nivel, pues igual raspamos y ya se queda terminado el trabajo. Podemos decir que las herramientas, bueno, los materiales básicos son la cal y la arena, sí. Y las herramientas básicas pues prácticamente para raspar. Pues para raspar tenemos cúter, tenemos cuchillas y bueno, y la cuchilla que me habéis visto ahí y navajillas. O sea, luego cada uno se apaña con una herramienta diferente, con vaciadores. Luego ya cada uno se maneja de una manera diferente. Una fachada la pintas y tienes que volver a pintar al cabo de cierto tiempo, sin embargo el esgrafiado te puede durar toda la vida. O sea, de hecho hay esgrafiados por Segovia que llevan 200 y 300 años hechos y están como el primer día. Entonces yo creo que esa técnica no se debe de perder. Nosotros es lo que estamos intentando aquí en la escuela, formar a alumnos que luego se dediquen en su vida profesional a ello. Una técnica que ya tenemos la garantía de que es duradera, de que a partir de materiales baratos podemos embellecer nuestro entorno y tiene un campo de aplicación amplísimo, o sea, todo lo que la imaginación te pueda dar de sí. Sería una lástima que se abandonara, es decir, es como si dijéramos un valor de la cultura segoviana,
Es de desear que realmente este camino continúe, que nos haga evolucionar en el esgrafiado, puesto que en otros lugares, como pueda ser toda la América Latina, el esgrafiado es ahora mismo un fenómeno de unas proporciones realmente extraordinarias, utilizado como un elemento de expresión, un elemento que rescata esa vocación del muralismo fundamentalmente pictórico, que es, digamos, llevar la expresión popular y el arte a la calle.